conectados ahora vía Zoom con el médico intensivista Franklin Mendoza Torres. Él es coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica contra el COVID-19 del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Doctor Mendoza, muy buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Un saludo de parte del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja para usted y la colectividad peruana. Ustedes están llamando la atención, doctor Mendoza, sobre el tema de los niños y el COVID, porque uno tiene la idea del COVID afecta solo a las personas de la tercera edad, pero no, en el Perú ha habido niños seriamente afectados por el coronavirus. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que hemos vivido? O sea, ¿cómo ha afectado a los niños y cuál es la situación en la que estamos en este momento? Bueno, en la primera ola tuvimos un compromiso sistémico de pacientes de 1 año a 10 años de edad, denominado el Kawasaki-like o el síndrome multisistémico pediátrico, una patología que, si bien es cierto, no tenía una relación directa con el COVID-19, pero tuvimos más de 40 casos en la institución. Hemos sido prácticamente el hospital que ha manejado la mayor cantidad de Kawasakis en el MINSA, ¿no? En lo que va de la pandemia. Por otro lado, habían pacientes cardiópatas, pacientes con leucemia, con tumores cerebrales, que llegaban a la institución y simultáneamente tenían el COVID-19 que descompensaba su patología de fondo. Por tanto, hay una población vulnerable de pacientes con enfermedades crónicas que con la infección por COVID-19 se pueden descompensar. En la segunda ola tuvimos una experiencia distinta. La población adolescente de 12 a 17 años que tenía obesidad, el 100% fueron a ventilación mecánica, Lucas. 50 a 70% de compromiso pulmonar en ventilador mecánico con maniobras de pero doctor, lo que nos está diciendo es bien delicado, es decir, adolescentes obesos con COVID a unidad de cuidados intensivos, o sea, casi sin dudarlo, era en lo que terminaba. Los pacientes han sido referidos de Lima Metropolitana y de provincia. Han sido el 100% de los obesos, todos han ido a ventilación mecánica. Qué increíble. ¿Y cuál es la situación ahora? Es decir, se habla de una tercera ola y se está hablando de esta variante Delta que está, el contagio se expande de una manera más rápida y más agresiva y esto supone que los chicos están altamente expuestos también, ¿no? Exacto, Nicolás. Mira, para hacer un poco de historia de la pandemia, lo que hemos vivido nosotros ahí en San Borja. En la primera ola, cuando llegó el mes de noviembre, diciembre, recordarás que los niños y los adolescentes salieron a los centros comerciales, a los mercados, a los parques. ¿Qué pasó en enero y febrero de este año? Se multiplicó por 2 la cifra de pacientes hospitalizados y en marzo y abril prácticamente teníamos la UCI completa al 100%. Entonces hemos visto que a medida que el virus va cambiando, va mutando, a mayor variabilidad y mayor mutación, mayor capacidad de infectividad, y eso va a continuar. La única forma de controlar al virus, podemos decir controlar al virus, es evitar que se siga propagando. La única manera de evitar que el virus siga infectando a más gente es buscar estrategias para disminuir la cantidad de contagiados. Y obviamente, por un lado, la vacunación, que tiene que continuar. Por otro lado, las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, la utilización del alcohol gel, el protector facial y la mascarilla, son cosas fundamentales. Ahora, si analizamos qué es lo que nos espera de esta tercera ola, el comportamiento va a ser semejante a Europa y Estados Unidos. En Estados Unidos ahorita están 200 niños por día hospitalizándose, con una cantidad de más de miles de niños obviamente contagiados, pero los que van a hospitalización son en promedio más de 200. Y el problema es que de ese porcentaje hay un grupo de niños que están yendo a la terapia intensiva. Entonces, este comportamiento lo vamos a tener nosotros también en nuestro país. Por eso que actualmente la gestión que tenemos, comandada por la doctora Zulema Toma González y todo el equipo de COVID del hospital, nos estamos preparando para esa tercera ola con 12 camas UCI equipadas y con recursos humanos también para poder afrontar lo que viene. Pensamos que esto que viene es nuevamente compromiso respiratorio de adolescentes, porque ya hemos visto, ya tenemos en este momento un caso de una paciente ya. Claro, ahora la conclusión, ahora que se está discutiendo el regreso a clases, es decir, no bastaría entonces con que los maestros estén vacunados y con mantener el distanciamiento social. Los chicos van a tener que ir con mascarilla, ¿no es cierto? Va a haber que ser muy estricto en todos los procedimientos, digamos, biosanitarios
Pero, por ejemplo, un niño con obesidad no puede ir al colegio. Está exponiéndose al riesgo de que si se contagia ese chico puede terminar en una unidad de cuidados intensivos. De eso estamos hablando. Exacto. Debemos entender que la preocupación que hemos tenido y que tenemos actualmente sobre la educación de los niños ha sido la misma preocupación en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos. Es un tema global, ¿no? Pero hay pacientes que tienen factores de riesgo. Nosotros consideramos que los pacientes que tienen factores de riesgo deben ser detectados y esos pacientes debemos evitar que lleguen al contagio. Sabemos que el comportamiento social de los niños y de los adolescentes es que va a haber un momento en que ellos van a querer interactuar. Eso lo vimos iniciando la segunda ola. Los niños jugaban, compartían el mismo ambiente, los adolescentes iban a reuniones sociales. Lamentablemente el riesgo de contagio va a existir. Entonces tenemos que detectar la población con factores de riesgo para evitar que estos se expongan a la infección, porque ellos sí pueden ir a una unidad de cuidados intensivos. Claro, yo creo que esto es un ingrediente que tiene que ser incluido en la estrategia del regreso a clases. O sea, maestros vacunados, estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Es decir, porque ocurre que en muchas familias, uno ve a la familia, está el papá, la mamá, los hermanos más grandes con mascarilla y los chiquitos sin mascarilla. No, pues que a ellos no les da el COVID. No es cierto, ¿no? Ahora están expuestos, sobre todo con estas nuevas variantes. Y encima, si Exacto. tienen comorbilidades, si son asmáticos, si tienen obesidad, esos chicos no solamente hay que cuidarlos, sino no pueden ir al colegio hasta que se pueda vacunar a los chicos más pequeños y esto se haga un protocolo internacional, ¿no? Exacto, Nicolás. Lo que tenemos que hacer es detectar, como he mencionado, a los pacientes con factores de riesgo. En la población adolescente, la obesidad debe ser considerada como el factor más importante, porque los pacientes obesos, adolescentes, la experiencia que hemos tenido en San Borja es que el 100% fueron a ventilación mecánica y tenían un compromiso pulmonar del 50 hasta el 70 o 90%. Esos pacientes han estado 3 semanas en ventilación mecánica y después de la UCI pasan a un proceso de rehabilitación que puede durar meses. Entonces vamos a exponer a un paciente que está en los 14, 15 años y que va a quedar con un problema respiratorio o una secuela respiratoria para más adelante. Por otro lado, es los pacientes con Kawasaki-like. Estos son niños que tuvieron el COVID y que 2 a 4 semanas después de la infección por COVID-19 empiezan a desarrollar fiebre, eritema, empiezan a desarrollar una lengua fluorescada, ojos rojos, malestar general. La clínica era digestiva predominantemente, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Van al hospital y pacientes con un antecedente de haber tenido COVID-19 y ya lo predisponemos a una enfermedad que inflama los vasos sanguíneos del corazón, que es el Kawasaki-like, y que posteriormente este paciente puede quedar con una cardiopatía adquirida en la población pediátrica a la población adulta. Entonces tenemos que detectar, primero consideramos de que la educación es un derecho para todos, igual que la salud es un derecho para todos. Por tanto, debemos buscar estrategias para disminuir los riesgos en las poblaciones vulnerables y en lo posible tratar de que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación pues lleguen a un punto en el cual las poblaciones vulnerables deberían, justamente en este inicio de la tercera ola y mucho más en los próximos meses lo que nos va a tocar vivir, deberíamos disminuir los riesgos en estos pacientes. Ahora hay que recordar que en la segunda ola el contagio era familiar, núcleo familiar. El adulto traía la enfermedad, los niños se contagiaban. Ahora vamos a estar en un comportamiento social donde todos van a salir a la calle y todos pueden traer el virus. Recordemos que en este momento la población que está en ventilación mecánica en nuestro país y también en el mundo son los menores de 40 años, porque todavía hay un gran porcentaje que no se vacuna. Entonces, esa población podría tener la consecuencia del contagio. Nuevamente, para insistir, la bioseguridad, el lavado de manos, el uso de alcohol gel, el protector facial, el riesgo tiene que disminuir. Consideramos de que no existen datos absolutos en la pandemia COVID-19, pero sí disminuyamos los riesgos. A eso tenemos que apuntar. Muchas gracias, Franklin. Yo creo que ha sido muy claro y el mensaje tiene que haber llegado. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido el doctor Franklin Mendoza Torres, coordinador de la UCI pediátrica COVID-19 en el Instituto Nacional del Niño de San Borja.